Hola, soy Carolina Pinto de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Los Ángeles y esto es Viaje por Biobío, un podcast para descubrir lo que hace único a este territorio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy exploraremos la identidad de la ciudad de Los Ángeles desde una mirada geográfica, bajo el evocador título Los Ángeles, la comarca de los 7 ríos. Y para hablar de esta materia nos acompaña un invitado especial. Él es Juvenal Rivera. Juve, como cariñosamente se le conoce, es periodista titulado de la Universidad de Concepción, pero por sobre todo un apasionado narrador de la historia local. Desde hace más de 30 años ha trabajado en medios locales como La Tribuna y Radio San Cristóbal, al mismo tiempo que desarrolla una valiosa labor de rescate y difusión de la memoria angelina. Su trabajo se expresa en libros, documentales, charlas y una infinidad de proyectos que nos conectan con la idiosincrasia, los relatos y las vivencias del territorio. Nacido en Talcahuano y criado en la ruralidad de Florida, entre naturalezas y libros, el periodismo llegó a su vida casi por casualidad. Actualmente es una de las voces más respetadas y reconocidas en el ámbito del relato territorial, y entre otros reconocimientos, el año 2023 obtuvo el primer lugar en el prestigioso concurso internacional Crónica Patagónica, que promueve el periodismo narrativo local. Hola Juve, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, Carolina. Muchas gracias por hacer esa síntesis de un poco de lo que he hecho en estos últimos 30 años. Costó hacer esta síntesis porque hay un montón de material tuyo en un montón de proyectos, sí. Así que tuvimos que, como para resumir, tuvimos que irnos a un micro resumen, pero hay un montón de iniciativas tuyas, así que lo más probable es que te tendremos tal vez en otro episodio contando de la narrativa local de distintos aristas. Sí, cuenten conmigo, tengo toda la disposición, porque además, a ver, yo siempre lo he dicho, no saco nada con dedicarme a investigar ahí, bucear en documentos, diarios antiguos o publicaciones de época, si esto no se divulga. No tiene sentido albergar o almacenar conocimientos si esto no se comparte. Bueno, creo que ese es el sentido también de este espacio. Agradecemos entonces tu generosidad y nos gustaría ponerle un poquito más de voz a distintas cosas. El tema que hoy día nos convoca es la comarca de los 7 ríos, Juve. Es como especial este tema. No es solamente un hecho geográfico, también es un tema imaginario, pero me gustaría, creo que es esencial partir con ¿cuáles son los 7 ríos? Sí, me gusta la denominación, la comarca de los 7 ríos para referirse a Los Ángeles. Es como romántica, expresa contiene como contiene como evocaciones de cosas antiguas, pero este fue una adjetivización que vino de la mano más o menos de la época en que Los Ángeles celebró los 200 años de su fundación. Esto sucedió en 1939, la década del 30, por decirlo de alguna forma, y refiere justamente a 7 ríos que en realidad son más. Nuestra zona tiene la característica de que es atravesada por una serie de ríos y esteros. Algunos son de origen netamente cordillerano, es decir, emergen desde la cordillera, y otros afloran acá en el valle, aquí digamos en el plano. De Los Ángeles, claro. El Quilque, sin ir más lejos, nace aquí 12 kilómetros hacia el este, claro, por el camino a Uman, ¿cierto? Sí, podemos decir como el sector Santa Isabel, creo. El sector del Fundo Santa Isabel, en el Fundo Santa Isabel exactamente nace el Quilque, que es un estero que ha estado, digamos, es parte de la historia de Los Ángeles. Que es el más visible que tenemos los citadinos, digamos, porque es el que tenemos acá en pleno centro de Los Ángeles. Exactamente. Y el Quilque es uno de los 7 cursos de agua a los cuales se refiere siempre cuando se habla de la comarca de los 7 ríos. Partiendo de norte a sur está el río Laja, un río de origen cordillerano, nace ahí en el estero de Las Chilcas, que es una filtración de las aguas de la laguna del Laja. El río Laja por el norte, el Biobío por el sur. Es importante este espacio porque también definió justamente la creación de Los Ángeles en 1739, que justamente entre el Laja y el Biobío, un punto medio, Los Ángeles. Sí. Y eso explica la fundación de Los Ángeles, porque Los Ángeles está justo en medio de estos dos ríos, en esta especie de triángulo que se forma.
Y en el centro de ese triángulo está Los Ángeles, que conecta con Tucapel, que conecta con Santa Bárbara, que conecta con Nacimiento y así sucesivamente. Eso explica entre estos dos ríos. Pero ¿cuáles son los otros cursos de agua? Está, bueno, uno que es muy recordado también porque fue un balneario popular en su tiempo. En los 80 era muy famoso, sí, el río Huaqui. Era como el lugar de veraneo o de paseo familiar. Sí. Como... Yo recuerdo las micros que se ubicaban aquí en la avenida Ricardo Vicuña. Y tenían el recorrido Río Huaqui. Sí, el día sábado y el día domingo. En verano. En el verano, exactamente. Y se llenaba, se repletaban esas micros de familias completas que iban a hacer picnic ahí en el Huaqui. Después está el Barinco, que también fue un balneario popular. A él incluso habían personas que accedían a pie en la época en que el transporte era más limitado que lo que es actualmente. Después está el que estábamos mencionando recién, nuestro Quilque. Después está el estero Paillihue, que también nace acá muy cerca. Nace el estero Paillihue, nace en el sector de la Hacienda El Peral, lo que era la Hacienda El Peral. En ese sector nace, tampoco no muy lejos, en el valle. Entonces, a ver, toda el agua viene de la cordillera. Pero en este caso aflora o emerge los ojos de agua, como se denominan los afloramientos de este recurso, se producen acá en el valle. Está después, inmediatamente a continuación, otro que es un río muy importante, que es de origen cordillerano, que nace ahí a las faldas de la Sierra Velluda, de los deshielos del glaciar que hay ahí, que es el río Duqueco. Río Duqueco. Exacto, que eso ya está un poquito más al sur de Los Ángeles. Más al sur. Está como terminando en Los Ángeles, unos kilómetros al sur, más o menos. Sí. Está, digamos, ahora ya está prácticamente integrado al área urbana, pero sí estará, ¿cuánto? 5 o 6 kilómetros, porque un poco más allá está el gran río Biobío, que fue la gran frontera de la corona española durante varios siglos. El Biobío tiene, y esta zona en general, que de pronto uno no lo dimensiona, pero fue una frontera, una barrera natural que se sumó también a la firme resistencia del pueblo mapuche a la irrupción del conquistador español, y este territorio del Biobío hacia el sur no pudo ser conquistado. La corona española fue la más potente, la más importante desde el descubrimiento de América en adelante, durante muchos siglos, pero que aquí, en esta parte de todo lo que fue su conquista, en esta parte no pudieron progresar, no pudieron avanzar. Aquí, por eso también es muy destacado para los historiadores, para los expertos en historia, cómo un pueblo aguerrido fue capaz de frenar a un imperio, porque la corona española era un imperio, y con todo lo que eso significaba. Y eso sucedió aquí, en esta zona. En este territorio. Oye, Jove, y recogiendo un poco estas cosas, ¿cómo crees tú que ha generado el impacto en nuestra identidad o nuestros hechos históricos esta como particularidad muy especial de estar emplazado en una comuna donde tenemos tantos cauces de agua? Sí, ahí hay un tema que yo siento que, a ver, hay un aspecto que tiene que ver con las inundaciones. Yo creo que todos recordamos inundaciones acá, como por ejemplo la última gran inundación fue el 11 de julio del año 2006. Sí. Esa que fue tremenda. ¿No? Tuvo hartas consecuencias. Sí. Esa vez cuando se desbordó el estero Quilco, bueno, no solo el Quilque, pero uno lo recuerda por el bote que estaba navegando ahí en la esquina de calle Colón con Colo-Colo, que dejó varios hitos fotográficos en su minuto. Pero la imagen mental que asocian con esas inundaciones, que esa fue una de varias inundaciones que han ocurrido y que han afectado el centro de la ciudad. Hubo otra también muy grande el año 58, a fines de abril de 1958, y hubo otra antes también en la década del 40, por ahí por el año 46, y hubo otra también en el año 39, y así nuestra historia también se constituye de retazos de tragedia. Sí, que hemos podido saber superar, digamos, pero han sido parte de lo que nos ha formado. Exactamente, y ojo que ahí hay un proyecto súper importante que está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas, que es un plan maestro de aguas lluvias que se supone que va a poner término a las inundaciones. Van a construir ahí un embalse que va a evitar estas grandes avenidas de agua, la va a contener para que no se produzca esto en el centro de la ciudad. Pero eso, lo de las inundaciones, creo que cualquier angelino lo tiene presente en su memoria. Recuerden algún minuto cuando se inundó el centro de la ciudad. Pero ¿sabes qué?
la característica fluvial de esta zona, al tener tantos ríos, también marcó un aspecto que fue básico en la identidad de Los Ángeles durante podríamos decir, la primera mitad de su historia, tomando en cuenta que ya estamos a puertas de la celebración del tercer centenario. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo se dio, Juvenal? Cuéntenos algunos aspectos. Es que lo que sucede es que, claro, ahora nosotros en esta época, siglo XXI, no sé, tenemos los esteros atravesados por puentes, en fin, carreteras, hay distintas vías de comunicación, pero hace 200 años, estoy hablando de 1839, o ya 1825. Cuando Los Ángeles tendría alrededor de 100 años, claro, constituido como tal. Pero resulta que los ríos eran una gran barrera en la época de invierno. ¿Qué significaba esto? Significaba que las personas prácticamente estaban obligadas a vivir confinadas en sus casas, porque los ríos impedían cualquier posibilidad de comunicación o de contacto con localidades vecinas. Ir, por ejemplo, a Concepción, que ahora nosotros lo hacemos en auto un poco más de una hora por una carretera con 4 pistas, en fin, y todo eso, pero antes eran 2 días a caballo, pero cuando llovía y los ríos crecían de caudal, no había ninguna posibilidad de atravesar los ríos, ninguna. Y no era uno, son varios, por eso estamos hablando de la comarca de los 7 ríos, pero son más ríos. Está el río Caliboro, por ejemplo. Que ese también tiene una historia, también fue llamado así que el expresidente Carlos Ibáñez del Campo nombró así a su caballo en honor también a este río, a este estero. Exactamente. Y así como ese río, hay varios otros ríos que no figuran dentro de esta nómina de los 7 que mencionábamos: el Laja, el Huaqui, el Rarinco, el Payihue, el Quilque, Tuqueco y Biobío, pero que también significaban una barrera, porque finalmente eso fue un gran impedimento para que las personas pudieran trasladarse, especialmente en la época de lluvias. ¿Y eso en qué se traducía? Que estábamos prácticamente 6 meses del año enclaustrados. Considerando que vivimos en la en la 8ª región, donde acá el tiempo de lluvias es más o menos un periodo más o menos la mitad del año, más o menos tenemos un tiempo donde es probable que la lluvia. Claro, acuérdate, abril aguas 1000 eran unos meses, pero una lluvia copiosa. Exactamente. Y eso, de alguna forma, causaba que estuviéramos tan encerrados, que tuviéramos dificultades para comunicarnos, que tuviéramos el gran problema de trasladarnos. Todo eso, ¿sabes cuándo se terminó? Se terminó hace exactamente 150 años. ¿Y con qué hito histórico? Un hito que es súper importante en nuestra historia. Yo creo que es uno de los hitos más importantes. El ferrocarril, la llegada del tren acá a Los Ángeles. En noviembre de 1875 empezó a funcionar el tren que comunicaba a Los Ángeles con Santa Fe, la estación de Santa Fe, y de ahí con el resto del país. De ahí Los Ángeles se pudo integrar a Chile de manera efectiva y permanente. Ya no estábamos ahí encerrados 6 meses en el año, porque los ríos, las crecidas de los ríos impedían el desplazamiento de jinetes, de carruajes, de carretas. Estaba el tren. Y el tren nos permitió llegar a Concepción dentro del mismo día, viajar a Chillán y estar en el mismo día en Chillán, algo que ahora para nosotros es súper cotidiano, es como de lo más normal. Tomamos un bus y estamos en 1 hora y media en Chillán. Pero antes, antes era a caballo, eran 2 o 3 días a caballo. Y el tren hizo la magia de acercar las distancias, de ser parte de esto que se llamaba Chile, de no estar encerrados 6 meses en el año, sino que poder comunicarnos con el lugar que quisiéramos, Concepción, Santiago. El tren hizo la magia. Oye, Joe, y con todo esto, con estos elementos de que el tema, precisamente fue el tema geográfico de los ríos, lo que impedía nuestra mayor conectividad de integrarnos con anterioridad a estos 150 años, y posterior a eso, ¿cómo crees tú que se ha sentido la presencia de los ríos, ya una vez superando un poco este tema de la conectividad, natural, claro, estas barreras naturales que por un lado, claro, para el tema
de colonización fue un hito un aspecto muy relevante para el tema de la conectividad, después ya en este proceso de la colonia, pero ya después, posteriormente, cuando ya empezamos a integrar más. ¿Cómo crees tú, qué rol ha jugado el tema de los ríos? Porque acá también tenemos, por ejemplo, estamos este año cumpliendo los 100 años de los canalistas del Laja. Exactamente. Y cómo eso, lo potente que ha sido para poder generar todo el desarrollo agrícola que ha sido muy potente dentro de la vocación productiva del territorio. ¿Cómo ves tú ese análisis? Sí, lo que pasa es que nosotros hablamos, a mi juicio, esta es una apreciación súper personal, pero que tiene que ver con la historia. Creo que Los Ángeles tiene como 3 hitos fundamentales en su historia. Uno que es la fundación. Ya, Los Ángeles. Eso es innegable, ahí está, en los libros de historia. Y de ahí partimos contando nuestra historia oficial. De ahí parte todo. Ya, claro. Después, cuando pudimos poner fin al aislamiento en 1875, por esos 150 años, pero en 1925, en diciembre de 1925, se produjo otro hecho que está directamente relacionado con los ríos, que tiene que ver con el inicio de las operaciones del canal de la Asociación de Canalistas del Laja. Fue el momento en que esta zona, porque, a ver, nosotros siempre pensamos que aquí siempre tuvimos maíz, tuvimos trigo, tuvimos remolacha. Todos los cultivos que tradicionalmente hemos visto, entre comillas, tradicionalmente. Claro, pero ¿sabes qué? Hace 100 años, y solo 100 años, eso no existía. No estaba. Estos campos que ahora vemos fértiles, con cultivos, con plantaciones, hay frutales, hay nogales, hay una diversidad de cultivos hoy en día. Pero todo eso necesita agua. Esto no se da así por arte de magia. Necesita el agua. Y hace 100 años no existía el agua. El agua estaba por los ríos. Pero sacar el agua y conducirla acercarla a los cultivos era un proceso, no estaba al alcance, definitivamente no estaba al alcance. Exactamente, y fue una gran hazaña la que se realizó hace un siglo para sacar aguas del Laja y usar los mismos ríos de acá, porque si hay una característica que tiene esta obra de riego es que utiliza los mismos cursos de agua, los naturales, lo llenan de agua en un punto y después la sacan en otro punto y así se ahorra la construcción de un canal. Usaban los mismos ríos, los diversos ríos de acá de la zona para meter agua, sacar agua y poderla llevar a los campos y convertirlos en suelos fértiles. Eso marcó un antes y un después también. O sea, lo que ahora somos, la actividad agrícola, porque claro, en las últimas décadas la actividad forestal es muy importante, muy importante, pero antes de lo forestal, claro, no podemos negar nuestra raíz agrícola, nuestra raíz de cultivadores, de productores locales. Sí, y eso vino de la mano del riego, del agua. El agua que se sacaba de los ríos, especialmente del río Laja. De hecho, lo que sucedió el año 25 es que se abrió la compuerta que sacaba aguas del río Laja y la podía llevar a los campos. Fueron 40.000 hectáreas en esa ocasión. 40.000 hectáreas. Eso es un impacto enorme. Un impacto gigantesco. Y eso entonces nos ha permitido tener esto como desarrollo en lo económico, en lo productivo, claro, en nuestra identidad también nos ha ido impactando. No seríamos lo que somos si no fuera por eso. Con estos tremendos. Claro, y eso tiene que ver con el agua, tiene que ver con los ríos. O sea, sin actividad productiva yo creo que aquí habrían penado las ánimas. Oye, Jue, ¿y cómo ves tú a futuro? ¿O cómo crees tú si tuviéramos que hacer un relato, ¿por dónde comenzarías con este tema de los 7 ríos? ¿Cómo crees tú que son algunos elementos innegables de contar esta historia de la comarca de los 7 ríos? Ay, que puede tener como múltiples puntos de vista o perspectivas. Hay una que me gusta mucho, que la he encontrado en estudios de la geología de las zonas. De hecho salió publicado, creo que hoy día en La Tribuna, un artículo que escribí justamente para que salieran en el diario, que habla de un evento geológico gigantesco, enorme, un cataclismo que sucedió hace apenas 6.500 años. Digo apenas porque 6.500 años en tiempos geológicos es muy poquito tiempo, es casi como si hubiese pasado ayer. Pero eso fue lo que definió la geografía de esta zona. Sí, de hecho, ¿por qué afloran tantos ríos en el valle y no vienen de la cordillera? Porque ese cataclismo que sucedió hace 6.500 años en el volcán Antuco, que convirtió muchas zonas en unos arenales, que es una característica de esta zona,
si tú recorres Chile de Santiago hacia el sur, tú no vas a encontrar otra geografía donde encuentres arenales como los que hay acá. El Pangal del Laja, cuando uno va a Quilleco, cuando uno transita hacia Antuco o Tucapel, uno encuentra unos arenales enormes, ¿ya? Esos arenales son consecuencia de esa gigantesca erupción, ese cataclismo que nos cambió pero completamente. Al punto, o sea, y esto fue una verdadera desgracia porque pasó con todo, con los indígenas que vivían en ese tiempo, con todo lo que había, dividió el país en dos, en esa época. O sea, un impacto tremendo, brutal, impresionante, que tuvo impactos en cómo se vivía, pero también en la conformación de nuestra tierra. De la tierra que conocemos ahora, que era distinta a la que había antes de eso, a partir de un proceso que fue casi como apocalíptico, no fue casi, fue apocalíptico, y que definió que, por ejemplo, afloraran ríos, definió, entre otras cosas, que se crearan los saltos del Laja, definió que aquí aflorara el Paillihue cerca del Peral, de Santa Isabel, ahí donde nace el Quilque. Eso fue definido en buena medida justamente por ese cataclismo. Entonces me imaginaba lo que tiene que haber sido para la gente de aquellos años el haber vivido algo así. Otra perspectiva puede ser lo que mencionábamos recién, lo del Biobío, la tierra de la frontera, una frontera que puso a raya al imperio más poderoso. Que salió la conquista del territorio americano. Claro, al imperio más poderoso que fue frenado acá. Y en parte justamente por un río. Por una barrera, claro. Sí. El Butaleu, como se le conocía. El Butaleu, justamente. El gran río, eso significa Butaleu, el gran río. Eso en lengua mapuche. Sí, Mapudungún. Mapudungún. Sí, el gran río. Y claro, fuimos capaces de parar un imperio aquí en esta zona. Entonces, hay distintos puntos de vista que uno puede tomar. Lo que significan los ríos, los cursos de agua como elementos que han definido nuestra identidad, que han definido nuestra esencia, que han marcado nuestra historia. Por ejemplo, Los Ángeles, ya volviendo aquí a la cosa más doméstica, durante mucho tiempo tuvo serios problemas para comunicarse de uno al otro lado por el paso del estero Quilque. Claro, en el centro uno ve que hay pasadas, que hay puentes, que hay calles, pero durante mucho tiempo eso costó, no fue fácil habilitar puentes definitivos, vías de comunicación que fueran expeditas y que permitieran comunicar a las personas de uno u otro lado del Quilque. Y eso fue una característica que estuvo por mucho tiempo y que marcaba también las condiciones de relación entre los vecinos de los que estaban al sur del Quilque y los que estaban al norte del Quilque. Oye, Juve, y como ya para poder ir cerrando este hermoso capítulo o episodio, dejarles alguna reflexión o invitar a compartir algo a quienes nos escuchen en torno a esta, nuestra identidad, la comarca de los Siete Ríos. Yo siempre invito a la gente, yo espero que les haya quedado un poquitito la visión de que somos una zona que es bien particular por los ríos que nos atraviesan, ríos que afloran acá en el valle o que vienen de las altas cumbres cordilleranas, que son parte de nuestra esencia, son parte de nuestra identidad, que han definido lo que hemos sido y lo que somos y lo que también pretendemos ser a futuro. Y yo invito a las personas para que justamente pregunten. Yo creo que aquí en esto hay que ser bien curioso, hay que ser bien inquieto. Si uno se pregunta, oye, por ejemplo, el Huaqui. El Huaqui, que fue un balneario que recordábamos cuando las familias en los años 80 y 90 concurrían ahí y los niños jugaban y se hacía el picnic. Pero ¿de dónde nace el Huaqui? El Huaqui, ¿sabes? Que nace cerquita del pueblo de Tucapel. Ahí en ese lugar, por ahí un poco más hacia el norte. Es como un brazo del Laja, ¿no? No es un brazo del Laja. Pero de por ahí, digamos, se generan también las aguas de manera subterránea que afloran en ese lugar y que dan origen a este río. O el Laja, que fue también una barrera natural importante, en fin. ¿Y su nombre original, el Nivequetén? El Nivequetén. Hay una escuela en Laja que se llama así, que homenajea el nombre original, el nombre en Mapudungún, que en este minuto no recuerdo lo que significa Nivequetén, pero
pero que es la denominación original. Hay una población en Laja que también tiene ese nombre. Oye, y que también tiene un hecho histórico bien importante también ahí con el Mariscal Alcázar cruzando el Ñequetén en algún minuto, que es un tremendo relato de nuestra historia local, que esperamos poder abordarlo en un próximo episodio. El Mariscal Alcázar, que ofrendó su vida por salvar a la población de Los Ángeles, esto en 1821, si no me equivoco, el 21 de septiembre de 1821, ahí se enfrentó a las tropas realistas que estaban al mando del sargento Vicente Benavides, y él finalmente tuvo que rendirse y bueno, tuvo una muerte horrible, pero salvando a la población de Los Ángeles en lo que eran los últimos estertores de la corona española acá, cuando ya se había consolidado el proceso independentista en Santiago y en Concepción, pero acá todavía quedan remanentes realistas que dieron dura batalla en esta zona. Por eso ese periodo que se conoció como Guerra-Muerte fue literalmente una guerra-muerte, fue brutal, salvaje. Y esto fue el escenario, este fue el escenario de batalla. Este territorio. Sí. Hay harta historia. Hay harta historia. Bueno, definitivamente vamos a invitar a Juvenal para un próximo episodio. Encantado de poder estar. Okay. Que cuenten conmigo. Muchas gracias por acompañarnos, Juve, por haber hecho de este episodio algo especial. Y a todos quienes nos escuchan, los invitamos a encontrarnos en el próximo capítulo para juntos seguir los caminos y encantos de nuestro territorio. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue Viaje por Bío Bío. Gracias por acompañarnos. Si disfrutaste este episodio, te invitamos a seguirnos a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Los Ángeles, en nuestras redes sociales o en nuestra web municipal, sección Turismo. Súmate al Viaje por Bío Bío, comenta, comparte y propon los temas o invitados para los próximos episodios.